Vamos a la columna. Ahora después le voy a preguntar a los invitados su opinión en cada uno de estos temas, pero le quiero contar cuál es mi mirada desde el punto de vista editorial. Por momentos da la sensación que el gobierno destruye todo lo que toca. La economía, la salud, las instituciones, la convivencia republicana y hasta el concepto mismo de progreso. El fracaso estrepitoso de Alberto y de Cristina no solamente puede medirse por su incapacidad para construir algún éxito de gestión. Su chavismo K, sus caprichos y su resentimiento lo convierten en un movimiento que dinamita incluso la noción de futuro. Todas las salvajadas que han hecho se pueden resumir en estas preguntas. En estos momentos, ¿quién está hablando de futuro y de progreso? ¿Quién habla de futuro y de progreso hoy en la Argentina? Con su populismo cleptocrático, han logrado que la mayoría de la gente solo piense en resistir y en aguantar hasta que pase esta tormenta perfecta. Hay cientos de ejemplos, en todos los aspectos de la vida en comunidad. Atacan a Mercado Libre y defienden a Vudú Libre. Ese es el mensaje que dan a la sociedad. Palo y palo a los exitosos y abrazos a los que roban. Castigo a los que innovan y dan trabajo genuino a miles y premio a los estafadores condenados por todas las instancias judiciales. Bueno, así nos va, así nos va. Estamos repasando esos títulos, ¿no? Los títulos de los palos a Galperín y de los abrazos y de los pedidos de libertad para Amado Vudú. En cualquier país del mundo, una empresa como la de Marcos Galperín sería un espejo en donde mirarse. Se iluminaría su figura como un ejemplo de progreso porque con creatividad y esfuerzo se transformó en un unicornio que hoy supera los 100.000 millones de dólares en su valor bursátil. Un orgullo para los argentinos. Sin embargo, militantes y referentes del cristianismo le dan con un caño, lo hostigan, le ponen tantos obstáculos que tuvo que irse a vivir a Uruguay. Y no es el único caso. Juan Grabois es la contracara. El mejor amigo del Papa Francisco es el promotor de un pobrismo clientelista con el eje puesto en la multiplicación, no de los panes, pero sí de los planes y de la pobreza. Con un izquierdismo presuntamente cristiano, berreta y consignista, Grabois promueve huertas impracticables en los terrenos ajenos y una reforma agraria que no cuenta con el principal insumo, la vocación por el trabajo. Estamos viendo imágenes de Grabois y también, por supuesto, de todo lo que hizo en su momento. Pero para este gobierno, y esto es lo que quiero decir, vale más Vudú Libre que Mercado Libre. Y es toda una definición. De hecho, como faltan dólares, porque el peso no vale nada, hay genios del gabinete que proponen impedir que ingresen computadoras y además están estudiando un nuevo impuesto, un delirio reaccionario que ellos bautizan como progresista. Ese es el nivel de confusión que tienen y además que lo transmiten desde el Estado. Mire, le pido que reflexionemos juntos. En pleno crecimiento del trabajo remoto, producto de la pandemia, mientras las notebooks se han convertido en una tabla de salvación para trabajadores, para pequeños empresarios, Alberto y Cristina se empeñan en ponerle un freno de mano a cualquier posibilidad de mejora en la calidad de vida. Se pegan tiros en los pies, se autoperciben como revolucionarios y son profundamente conservadores y jurásicos. El ejemplo más claro se puede ver en feudos como Formosa o Santa Cruz. Eso es lo que los Fernández consideran gobiernos y gobernantes ejemplares. Esa es la forma del chavismo en la Argentina. Sí, señores feudales que se eternizan en el cargo. Autoritarismo feroz, justicia adicta y ataque a los medios de comunicación independientes. Detención de opositores pacíficos, las concejalas, y un ejército de empleados estatales y casi nulo desarrollo de la actividad privada. El senador formoseño, José Mayans, acaba de decir que en pandemia no hay derechos. Un sincericidio que los acerca a Vladimir Putin, pero que por ahora no envenenan a sus rivales. Mire,
Formosa y Santa Cruz son apenas 2 botones de muestra. El formato se repite en gran parte de la geografía nacional del peronismo de Estado. Frente a brutales violaciones a la dignidad que humillan a los más humildes, los organismos que tienen la camiseta de Cristina se quedaron mudos. Es vergonzoso que no hayan hecho ni un reclamo, ni Eve Bonafini, ni Carlotto, ni Victoria Donda. Horacio Pietragala va a aprobar mañana, lo va a aprobar, un escenario disfrazado donde borraron todas las huellas de los excesos cometidos. Para ellos Formosa es un paraíso socialista. El presidente Fernández calla y otorga, y el Partido Justicialista trata en un comunicado a Gildo Infran como si fuera un estadista de Dinamarca. Cristina, premia a Pablo González, quien fuera el vice de Alicia Kirchner, con la suma del poder en YPF. La historia de YPF, desde que los Kirchner aparecieron en la política de Río Gallegos, es el símbolo de los negocios sucios y de la destrucción de la empresa. Y estoy hablando sin distinción de ideología, porque apoyaron la privatización, luego la argentinización, luego la reestatización, y siempre se beneficiaron ellos y perjudicaron a todos los argentinos. Todos los caminos condujeron al mismo destino, de una empresa que supo ser un ejemplo y que ahora está en la lona y con riesgo de caer en default. Por eso, pero eso es así, por eso existe el manejo de todas las cajas, que es de los soldados de la cámpora. Ese concepto de destruir todo lo que funciona es clave a la hora de analizar el ataque feroz a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad es un experimento exitoso en varios sentidos que protagonizó primero Mauricio Macri y ahora Horacio Rodríguez Larreta. Y ellos gobiernan la matanza desde 1983 y en lugar de gobernar con la idea de igualar hacia arriba y seguir el rumbo de la ciudad de Buenos Aires, de su buena administración, la energía la pusieron en igualar para abajo, en destruir un distrito que funciona y que es la vidriera al mundo y en el que viven, trabajan, estudian y se curan más de 6 millones de argentinos. Repito, en vez de construir un conurbano a imagen y semejanza de la ciudad, el objetivo es que los que habitan esta ciudad dejen de vivir en la opulencia de los helechos iluminados y pasen a chapalear en el barro, igualar para abajo. Y a eso le llaman justicia social o progresismo. Son falacias y estafas morales y económicas. Mire, Cristina ama la matanza, según dice, pero vive en Recoleta, departamentos en Puerto Madero o en el Calafate. Y ahí sí que hay helechos iluminados. Hay un discurso que la define en su hipocresía. Y fíjese que además de estar entre el público, los intendentes, Fernando Espinosa, Magario, está Gildo Infran. ¿Será una casualidad? Recuérdelo. Cuando uno va a la capital federal, ¿quién no quisiera vivir allí, donde hasta los helechos tienen luz y agua? Donde te rompen la vereda 20 veces y cada vez ponen baldosas más brillantes. Cuando tenemos gente en nuestras barriadas, en el conurbano bonaerense, chapaleando agua y barro. Chapaleando agua y barro. Mire, quiero hablarle con franqueza. Todos queremos que La Matanza, que Santa Cruz o Formosa crezcan, se desarrollen, progresen y sus habitantes sean cada vez más felices. Pero para eso se necesitan gobernantes que no roben, que respeten la ley y las instituciones y que combatan la pobreza, no que la multipliquen a la pobreza. ¿Se preguntó usted cuáles son los países y las sociedades que admira Cristina Fernández de Kirchner? Venezuela, Cuba, Rusia. ¿Eso es lo que ellos aspiran a construir por los argentinos? Bueno, mire, si ese es el objetivo, Cuba, Venezuela o Rusia, van por el buen camino, muchachos, Es que estamos viajando hacia Venezuela con alguna escala en Formosa o en Santa Cruz. En todos los planos van a contramano. Si salieran por un momento de sus vidrios polarizados, de sus opulentos domicilios, los Fernández se darían cuenta que junto con el trabajo, tal vez el reclamo más importante de la sociedad es la seguridad democrática. El gobierno nacional no hace nada en este tema.
o mejor dicho, con distintos mensajes siempre nefastos, siempre favorecen a los delincuentes y castigan a las víctimas de delitos. La ministra de Inseguridad, Sabina Frederick, no sabe, no contesta. Está como borrada. No controla ni su relación con Sergio Berni. Ahora, este cuarto gobierno kirchnerista fomenta y tolera tomas de tierras privadas, libera a asesinos y violadores de las cárceles, pese a que casi no hubo contagios de COVID en los penales. Y sus jueces y fiscales militantes imitan a su jefe espiritual, a Eugenio Zaffaroni, y en un falso garantismo tienen la firma fácil para soltar a pobres delincuentes que según ellos son victimarios, son víctimas de la injusticia del sistema capitalista. Eso es lo que son. Y a eso le llaman ser de izquierda. Le levantan monumentos a los lúmpenes del robo y los crímenes y miran para otro lado frente al crecimiento geométrico del sufrimiento que padecen los argentinos laburantes y honrados. Repiten como loros de la inflamación ideológica que la seguridad es una bandera de derecha y de los ricos y no se dan cuenta que es todo lo contrario, que en los barrios más humildes es donde más sufren, cuando sus hijos les roban la mochila, las zapatillas o las pocas pertenencias que tienen. Otra vez, castigan al que trabaja y premian al que delinque, igual que con Galperín y con Vudú. Es una escala diferente, por supuesto, pero el concepto es el mismo. Galperín ganó mucho más dinero que los almaceneros del conurbano, pero también Vudú robó mucho más dinero que los rateros que reportan al narcomenudeo en esa misma zona. Y eso se traduce al tema policial. La mayoría de la militancia acá asocia a todos los uniformes con la dictadura militar o con la represión ilegal. Desprecian a todos los policías, gendarmes y demás. Los maltratan y no reparan en que por edad y por subordinación democrática son muy pocos los golpistas o los corruptos que por supuesto deben ser extirpados de la fuerza. Pero en todos los países del mundo se necesita que el Estado castigue el delito con legalidad y con profesionalismo, por supuesto. Y a eso apostó Patricia Bullrich. Y por eso se ganó el respeto de gran cantidad de civiles y uniformados, porque fomentó la idea de cuidar a los que nos cuidan. Lo que no significa mirar para otro lado si algún policía comete un ilícito. Por eso quieren a Patricia Bullrich, por eso creció su imagen positiva entre la población civil y en las fuerzas de seguridad. Por eso los policías se le cuadraron con respeto en Villa Gesell. Fíjese. La ministra Teresa García, que reporta directamente a Cristina, en un tuit dijo que ya estaban fuera de la fuerza, que ya los habían echado los policías. Pero Sergio Berni se dio cuenta que eso era darle pasto a aquellos que dentro de la bonaerense están hartos de ganar miseria y de ser castigados cada vez que actúan. Y optó por otra solución. No sancionó a los oficiales que después grabaron un video diciendo que habían sido engañados y utilizados políticamente. Somos una institución entrenada precisamente para combatir en la tarea de lo que es detención y prevención de delitos, no para ser usado como una herramienta política en el día de la fecha. Es una situación lamentable la que estamos pasando, mis subalternos y yo, y quería aclarar qué fue lo que sucedió en el día de la fecha. Florencia Arieto, la abogada especialista en seguridad, dijo que habían sido obligados a grabar este video a cambio de no ser sancionados. De todos modos, lo que no se puede borrar porque está en el ADN del kirchnerismo es que no terminan de comprender que no hay exigencia más justa ni vinculada a los derechos humanos de hoy, que la seguridad. Todos tenemos derecho a vivir en paz, en libertad, en tranquilidad. Y es el Estado el que tiene que combatir al delito. No pueden desertar de esa obligación porque de esa manera fomentan la calamidad de la justicia por mano propia, el ojo por ojo y a la larga el ojo por ojo
deja ciega a toda la sociedad. Los sectarios sindicalistas de la docencia cristinista no quieren abrir las aulas y uno de ellos, Eduardo López, llegó a comparar la educación presencial con un suicidio masivo. ¿Y para qué le voy a contar del aumento de la pobreza, la desocupación, la inflación, el cierre masivo de empresas y la falta absoluta de inversión? El descalabro económico, no hace falta ni describirlo, lo sufren todos los compatriotas en sus bolsillos y en sus frustraciones. Para el final, dejé el fracaso absoluto que tuvieron en el desafío sanitario. Santiago Cafiero llegó a decir que Mauricio Macri, si hubiese estado como presidente, ya hubiéramos llegado a los 10.000 muertos. Hoy ya superamos largamente los 47.000 muertos y nada indica que por ahora, lamentablemente, esas cifras vayan a encontrar un límite. Estamos entre los países que tienen más víctimas por millón de habitantes y entre los que menos han vacunado, al revés de otra mentira que dijo Santiago Cafiero. Y como si esto fuera poco, las vacunas Sputnik tardan mucho y no hay cantidad. Prometieron millones de vacunas para enero y enero ya se termina. Y nuevamente asoma un papelón gigante entre las decenas de papelones que hizo el gobierno por su mala praxis, su triunfalismo frívolo y esa tosudez de creerse los dueños de la verdad. Mire, la única verdad, son peronistas, deberían saberlo, es la realidad. Y la realidad es que los Fernández destruyeron todo lo que tocaron. Y eso que recién llevan un año.